Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual enlace ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca 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 a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río a prisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios, 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 busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios, 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 busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues.
en esta mañana acerca del servicio en la iglesia. Los miércoles estamos viendo, ¿verdad?, las responsabilidades de ser miembro de una iglesia local. Se parecen, porque una de las responsabilidades de ser miembro de una iglesia local es que tiene que servir en esa iglesia local. Se parecen. Pero la particularidad es que mientras los miércoles estamos estudiando de manera variada diferentes responsabilidades, en esta oportunidad solamente nos queremos dirigir al servicio. Y mis hermanos, el nombre lo tiene, servicio. Y el servicio tiene que ser algo voluntario. Ahora bien, también tiene sus parámetros. ¿Y quién que lo dice cómo tiene que hacerlo? No es el pastor, es Dios. ¿Ven? Y lo que el pastor diga de cómo se debe de hacer, o cualquier hermano, es basado en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, primero vamos a ver qué se entiende por servir. ¿Qué significa servir? Bueno, podemos decir que es la manera en que podemos ser útil a Dios, haciendo lo que Él nos manda en santidad a través de nuestros dones espirituales. Esto es muy importante, mis hermanos. Es la manera en que podemos ser útiles. Útil. O sea, si decimos que la manera de poder ser útil, quiere decir que hay una manera de ser inútil o no útiles. Entonces Dios quiere que seamos ¿qué? Útiles. ¿Verdad? Que seamos proactivos. Que nos decidamos a servir sin necesariamente que nos digan qué hacer. Estaba leyendo un artículo, mi hermano, y de una persona, un creyente, que desde que se arrepintió, dijo él, testifica él, comenzó a servir. Y llegó a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, óigame lo que hay, lo que es un corazón de servicio. Pastor, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en la iglesia? Dígame, ¿usted quiere que corte la grama? Mire, el pastor no preguntó, señores, ¿quién puede venir a cortar la grama? Que está muy alta. El pastor no tuvo que preguntar eso. Él fue que dijo, ¿qué necesita hacer, pastor? El pastor le dijo, él le preguntó entonces, ¿puedo cortar la grama? Porque veo que están muy altas. Usted ve, esto es un siervo de verdad. Cuando ve algo que él entiende que no está bien y quiere arreglarlo. Quiere arreglarlo. Sin importar que lo hayan mandado. Y desde luego, pidiendo permiso. Entonces el pastor le dijo, pero ¿y la grama de tu casa? ¿Ya están cortadas? Y él le dijo, pero es verdad. Y la grama de su casa le daban hasta las rodillas, la hierba. Entonces, corta primero la grama de tu casa y ven. Y efectivamente, él fue a cortar la grama de su casa, cortó, pasaron varios días y después volvió. Y a la iglesia, porque él pensó, es verdad, porque yo tengo que
servir en mi casa. Yo tengo que ser un ejemplo de servicio en mi casa. Porque de qué usted vale que sirva aquí en la iglesia y en su casa usted no levante ni un pelo. Mis hermanos, ¿de qué vale? Entonces quiere decir que usted en la iglesia es un buen servidor, pero en su casa usted no levanta ni una pluma. ¿Está bien eso? No, uno tiene que ser, no puede ser que en casa yo sea un desorden, en la iglesia de que sea algo ordenado, que sea una persona ejemplar en la iglesia, porque se trata de la iglesia y yo tengo que servir en la iglesia, pero mi casa está vuelta a un desorden. Y además, ya él cuando cortó la grama de su casa, entonces, ¿qué hizo? Volvió a donde el pastor y le dijo: pastor, ya tengo mi casa ready. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en la iglesia? ¿En qué puedo colaborar? Y él alcanzó a ver, parece que había una construcción, y alcanzó a ver una pila de arena y una pila de tierra. Y en esa pila de tierra, ¿qué sucedió? En la pila de tierra, él dijo: pastor, ¿yo puedo mover esa pila de tierra de ahí? Y el pastor le dijo: claro. Sí, parece que habían escombros y había que moverlo de un lugar a otro. Y agarró los escombros, lo movió de un lugar a, comenzó a moverlo. El Dios sacó tiempo. Y usted sabe que, mis hermanos, cuando él comenzó a mover los escombros de un lugar a otro, ¿qué usted cree que pasó? Él solo lo estaba haciendo. Él buscó una cubeta, buscó una pala y comenzó a ¿qué? A mover los escombros de un lugar a otro. Y mientras él cogía un día a la semana para mover los escombros de un lugar a otro con una cubeta, él solo lo movió donde había que ponerlo. Se fueron añadiendo más personas a moverlo de un lugar a otro, toda esa tierra, todos esos escombros. Entonces, mis hermanos, eso necesita la iglesia de Dios, hombres y mujeres proactivos, que no necesariamente tengan que mandarlo, sino que lo hagan de manera automática. Y eso va a influenciar a otros. Siempre va a haber cosas que va a haber que mandar, desde luego, pero qué bueno cuando no hay que mandarlo, sino que de manera automática ve la necesidad y allí va. Gracias al Señor, después que la hermana Iris se fue, qué bueno que la hermana Santa y Gina dijeron de manera automática, sin que la mandaran ni nada: nosotros nos vamos a encargar de lo que hacía la hermana Iris. Y ahí lo están haciendo para la gloria del Señor muy bien. Muy bien. Entonces, mis hermanos, se necesita para servir a Dios la diligencia. ¿Qué es eso? La diligencia, ser diligente. Mire el caso que yo le puse de ese señor. Desde que se arrepintió fue como diligente, activo. ¿Ve? Qué bueno es uno tener que decir: no, pero espérate todavía. No, pero estoy dispuesto. Hay que ser diligente para servir a Dios. Hay que ser humilde. Hacerlo con humildad. Esa persona que yo, mientras estudiaba este estudio, esa persona decía: yo no necesariamente quiero que me vean lo que yo hago, porque a muchos les gusta servir para que lo vean. Entonces tiene que ser humilde.
y también asumir con responsabilidad el servicio. Si ese señor le dijo al pastor, mire, voy a mover esos escombros de ahí, que no venga 2 días y después deje la cubeta tirada y la pala ahí. Y después se olvide de que estaba recogiendo. Y el pastor entonces dejó el escombro más regado. Y el pastor tenía que decir, pero mira, tú no ibas a recoger los escombros. Ay, sí, pastor, es que yo pensaba que iba a poder, pero ay, no. Pero no se preocupe, yo voy a seguir. Yo le aviso. Y deje el reguero ahí. No, tiene que ser con responsabilidad y esfuerzo. O sea, son fundamentales esas cualidades para el servicio a Dios. Diligencia, humildad. Si usted lo hace bien y quedó bien, gloria a Dios, porque lo hice bien y quedó bien. Porque usted está colaborando con el cuerpo de Cristo. Pero también tiene que ser con responsabilidad. Si yo me comprometí a servir en algo, no lo debo dejar a medias. Debo de hacerlo bien. Y si me comprometí, también debo de hacerlo bien. No bajo apuro. O como que me cansé. Puede ser que usted lo haya hecho por emoción. Entonces, debe de ser responsable, completarlo, hacerlo bien, porque en definitiva, ¿para quién es que lo hacemos? Y la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Porque ¿quién es que también recompensa a uno? Dios es el que recompensa. Y también debe ser con esfuerzo, diligencia, humildad, responsabilidad y esfuerzo. Esforzarme. Entonces, tengamos esto presente, mis hermanos. Fuimos diseñados para servir a Dios. Mire, ahí mismo en Efesios, el versículo 2, el capítulo 2, verso 10. Oiga lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, Dios me diseñó para hacer ¿qué? Buenas obras. No es que yo hago buenas obras para ser salvo, sino que yo hago buenas obras porque soy salvo. Y aunque la deje de hacer, sigo siendo salvo. Pero tengo que hacerla, porque para esto fue diseñado. Las cuales, o sea, esas obras, ya Dios la había preparado de antemano para que anduviésemos en ello. O sea, a Dios no le sorprende que la hermana Gina y Santa sirvan en la limpieza. A Dios no le sorprende, porque ya Dios se lo tenía diseñado para ellos. Y lo hacen con amor. A Dios no le sorprende que el hermano Félix esté haciendo tal cosa. A Dios no le sorprende que la hermana Giovanni, Esperanza, nadie. Porque ya eso estaba diseñado para que anduviésemos en ella. Era que yo no lo estaba haciendo. Pero ya Dios tenía de antemano eso diseñado para que yo estuviera haciendo eso. Yo estoy sirviendo como pastor y Dios no le sorprende eso. Es que ya Dios lo tenía diseñado así, determinado, para que anduviésemos en ella. O sea, mis hermanos, las buenas obras no pueden producir salvación, pero son su resultado subsiguiente y constituyen frutos y evidencia de ello, producido en el poder de Dios. Yo no hago buenas obras para ser salvo. Yo hago buenas obras porque soy salvo. Es un resultado de yo ser salvo. Y lo debo de hacer con humildad y responsabilidad y esfuerzo, como hemos dicho.
Dios la preparó al igual que su salvación, la santificación de un creyente y las buenas obras que debía hacer fueron ordenadas antes de que comenzara, mis hermanos, el tiempo. Antes de todo, ya Dios diseñó que anduviéramos en buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy yo haciendo para el Señor? ¿En qué yo estoy sirviendo en la iglesia? Si a usted alguien le pregunta, un vecino, una vecina, alguien en la calle, usted le diga, mire, yo soy cristiano, o cuando uno sale a predicar, y le preguntan a uno, ¿qué usted hace en la iglesia? ¿A qué usted está desempeñando en la iglesia? ¿Qué papel? ¿Verdad? Uno tiene que estar haciendo algo. No puede haber nadie, alguien, un hermano que no esté haciendo nada. Tiene que estar haciendo algo. Todos podemos servir a Dios. Ojo con esto, mis hermanos. Todos podemos servir a Dios. Todos. Todos. Pero ojo con esto. Sin embargo, hay ciertos parámetros que Dios ha puesto para servirle, para quien quiera servirle. Hay sus parámetros. No a lo loco. Hay sus parámetros. Hay sus formas que Dios ha establecido para servirle. ¿De acuerdo, mis hermanos? Porque como es un servicio para Él, desde luego, tiene que ser como Él lo establezca. No como nosotros lo imaginamos, de que, pero yo me imagino que yo tengo que hacerlo de esta manera. Yo creo que debe de hacer así, o no, me parece que debo de servir a Dios de esta otra manera, me parece. Ok, yo no me estoy refiriendo, mis hermanos, por ejemplo, de que hay que pintar el templo y de que, bueno, yo creo que hay que poner el rolo así. Tengo que orar a ver cómo Dios quiere que ponga el rolo. O de manera horizontal o vertical. ¿Cómo es que yo debo de hacer? Déjame ver si en la Biblia está cómo yo tengo que poner el rolo. Si de manera vertical o horizontal. O si hay que barrer el patio. Déjame buscar en la Biblia a ver con qué escoba yo tengo que barrer el patio. Si es con una de guano, si es con una de ramo, si es con un rastrillo. No me estoy refiriendo a eso, mis hermanos. ¿De acuerdo? Hay parámetros, pero estos parámetros, muchos de ellos dependen de lo espiritual. A eso es que nos referimos. Que Dios ha puesto para servirle porque Él es el dueño de su iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Él ha puesto a un pastor para administrar. Pero el pastor no lo hace solo. Dios también dio otros dones. El pastor es uno de los dones que hay en la iglesia, que vamos a ver más adelante en este estudio. Entonces, cada uno utilizando su don, ahí es que entonces vamos a trabajar en la iglesia. Pero como él dice, imagínese usted que usted lo contrate en un trabajo. Y usted, fíjese que en los trabajos siempre dan entrenamiento. Siempre hacen training para decirle a usted cómo es que debe ser la cosa. Aunque ya usted lo contrataron y a veces lo contrataron para una posición que ya usted sabe hacer. Pero cada empresa tiene su política muchas veces. O siempre. Cada empresa tiene su política. Entonces usted no va a llegar allí a esa empresa
a comenzar a trabajar como usted crea que usted debe de hacerlo. Como usted se imagina. Como usted entiende. No, usted va a llegar a esa empresa y le van a dar un training de cómo se hacen las cosas. Si usted comienza a hacerla como usted cree y le preguntan, pero ¿por qué usted está haciendo eso así? No, porque yo me imagino que esto es así que va. No, pues no es así. Claro, hay empleados que innovan. Hay innovaciones en ciertos puestos. Pero siempre comenzó con una base de cómo se hacía y como vio primero cómo se hacía, dijo, pero yo creo que ya entiendo creo que lo puedo hacer mejor. Pero ve, comenzó en base a cómo vio que se estaba haciendo antes. Y dijo, no, pero esto se puede innovar. Igual en la palabra de Dios o en la obra de Dios. Usted orando al Señor, el Señor utilizando sus dones, esa capacidad, Dios le puede mostrar una nueva forma de cómo hacer el servicio, siempre y cuando no violente la palabra de Dios. Entonces, cualquiera, el que sea, no importa la posición social que ostente, rico, pobre, chiquito, grande, gordo, flaco, su condición física, no importa. Si está dispuesto a someterse a los parámetros de Dios, puede servir a Dios. Ahora, si no está dispuesto, no está calificado para servirle a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, estamos en un mundo que a veces cuando una persona que es reconocida en la sociedad, que es importante, viene a la iglesia y se comienza a congregar o se arrepiente, esperan como que sea la iglesia que le agradezca a él que está viniendo a la iglesia. Wow, mira, en esta iglesia está viniendo el síndico. Wow, qué bien nos sentimos, el síndico está viniendo para acá. Hay que darle gracias a Dios porque cada quien viene a la casa de Dios. Pero quien sea la persona, tiene que someterse a los parámetros que Dios dice para servirle. No importa que sea don fulano o doña fulana. Dios es el que establece cómo se debe de servir. Y el primer paso para servir a Dios, lo primero que tenemos que saber es que tiene que ser salvo. Tenemos que ser cristianos para el buen servicio a Dios. Una persona que no es cristiana, hay muchos que no son cristianos, que hacen muchas cosas buenas a favor de la iglesia y de hermanos, y eso se agradece. Pero no le valen nada para la salvación. Y no le voy a decir que no a una persona que quiera de manera desinteresada, por ejemplo, arreglar algo malo que esté en la iglesia. No le voy a decir, no lo haga, usted es impío. No, si lo quiere hacer de manera desinteresada, que lo haga, porque total, cuando tenemos que pagar un trabajo que en la iglesia no hay nadie que lo sepa hacer, es un impío que lo hace. Y uno le paga. ¿Verdad que sí? Cuando se necesita reparar algo que en la iglesia no hay quien sepa repararlo, es un impío. Ve, se agradece, pero sepa que eso no le va a servir para la salvación. Solo en este primer verso
encontramos los dos requisitos primordiales para poder estar calificados para servir a Dios. Vaya a Efesios 4:1 para ver el primer parámetro para servir a Dios. Ser salvo. Oiga lo que dice el primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tiene que ser salvo. Dios te tuvo que haber llamado a la salvación. Tú tienes que ser salvo para servir a Dios en la iglesia. Al menos que tú sepas que no eres salvo. Y tú sepas que no te va a ayudar en nada para la salvación. Porque yo no puedo hacer cosas para ser salvo. Ustedes conocen un versículo muy conocido que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia de Dios fue lo que nos salvó, no las cosas que yo haga o haya hecho. Usted no se arrepintió por bueno que usted era, ni yo tampoco. Nos arrepentimos porque éramos malos. Entonces, el ser llamado, dice ahí, que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Usted sabe por qué es cristiano? Usted es cristiano porque Dios lo llamó a ser cristiano por su misericordia. No fue porque usted un día estaba soñando y Dios le iluminó para que usted viniera a la iglesia y se arrepintiera. Y si Dios lo guió para venir a la iglesia y se arrepintió en la iglesia, fue porque alguien le habló de Cristo y el Espíritu Santo lo dejó inquieto para venir a Cristo. Y por eso usted vino a Cristo. Alguien nos predicó un día. No somos salvos de casualidad. Entonces, para servir a Dios, ¿qué es lo que tenemos que ser? Llamados por Dios, salvos. Y andar en el llamamiento como es digno. Pero en este punto solamente vamos a ver el primero, que es llamado. Cuando hablamos de que para poder servir a Dios tiene necesariamente que haber sido llamado por Él, nos estamos refiriendo a que Dios te debió de haber llamado al arrepentimiento. Reconociste que eres pecador, que andabas mal con el Señor, que andabas extraviado por ese llamamiento que Dios hizo. Y ustedes saben que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero todos son llamados. Y de esos llamados Dios escoge. Entonces, lo que significa que una persona que no haya sido llamada por Dios para ser cristiana, entonces, como no se ha arrepentido, ¿qué es lo que es? Impío. Es un impío. Y por tanto no califica para servirle a Dios dentro de la iglesia. Simplemente porque no la conoce. No conoce a Dios. No lo entiende. Y mucho peor, no se va a dejar dirigir por su Santo Espíritu. Porque ¿quién es que debe dirigirme, mis hermanos, para yo hacer lo que hago aquí en la iglesia? Su Espíritu Santo. Él es el que pone en nosotros la inquietud y decir, mira,
necesito que tú hagas esto en la iglesia. Pero un impío no puede servir a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Y como no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo lo va a dirigir el Espíritu Santo si no lo tiene? No lo tiene. Entonces, tampoco se va a querer sujetar a la ley y a las normas y el trabajo de Dios, porque todo esto es por amor a Dios. Y como él es impío, no ama a Dios. Aunque aparezca, por más bien que se porte, por más decente que sea, si es impío, no ama a Dios. No se quiere sujetar a Dios. Y por lo tanto no va a servir a Dios según Dios dice, porque no le obedece, no es su Señor. Por más decente que sea la persona, por más moralista, no puedes servir a Dios bien porque no has arreglado el primer problema, que es el problema del pecado. Entonces, mis hermanos, una persona que no se deje dirigir por el Espíritu Santo, ¿cómo va a hacer lo que le agrada a Dios? Mire lo que dice Romanos 8. Vamos allá, Romanos 8. Romanos, el capítulo 8. Dice la palabra de Dios allí, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación para nosotros. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes se supone que deberían de ser esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la gente que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Cómo es que andamos entonces si no andamos conforme a la carne? Conforme al Espíritu. Porque para servir a Dios dentro de la iglesia tiene que tener la persona el Espíritu Santo. Para andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, una persona que no tiene el Espíritu es una persona que anda en la carne. Y la gente que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted comienza a servir al Señor sin tener el Espíritu Santo, usted se va a enterar de que, mira, yo hago tal cosa y nadie le importa que yo hice tal cosa. Nadie lo ve. Y fulano que no hace nada, a ese sí lo ven. Usted va a comenzar a tener problemas. O, ¿qué usted va a hacer? Usted va a comenzar también a compararse. Yo hago mejor que fulano las cosas en la iglesia. Mira, queda con mejor calidad. O usted va a comenzar a decir todo lo que usted hace para que le reconozcan y le digan, oh, felicidades, qué bien. ¿Por qué? Porque usted está andando en la carne, no lo está haciendo bien.
Aunque a los ojos de los hermanos, del pastor, qué bien quedó eso. Pero usted lo hizo no porque estaba dirigido por el Espíritu Santo, sino para que vieran que usted lo hizo bien. Y ya con eso usted se siente satisfecho. Pero ay, si le dicen, no le dicen nada. Usted entonces se va a sentir mal. Porque usted está andando en la carne, no en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, usted no le va a servir a un enemigo suyo. ¿Quién se pone a disposición de un enemigo para servirle? Y aún usted está enemistado con él, tiene que resolver algo. Entonces la persona que viene a Cristo, que viene a la iglesia, haciendo creer que es creyente y comienza a servir, está enemistado con Dios y lo que hace no va a estar bien. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El impío no puede servir a Dios, por eso mis hermanos, la mayoría de los impíos andan en la calle porque no se pueden someter a Dios. ¿Por qué aquí no hay más impíos que creyentes en esta mañana? Porque no soportan someterse a Dios. Porque ellos quieren que las cosas de Dios, hacerlo según ellos entienden. Y en la iglesia no lo pueden hacer así, por eso no andan metidos en las iglesias. Aunque hay impíos que se cuelan en la iglesia. Dice la Biblia que se visten, el diablo se viste como ángel de luz. Y crece la cizaña con el trigo. O sea, se disfrazan. Pero la mayoría de los impíos reconocidos andan en la calle porque no se someten a Dios. Sin embargo, son esclavos del pecado. Le va mal con su otro amo. O le va peor. Porque con Dios no es que le va mal, es que le va bien. Pero ellos entienden que le va mal. Y los que viven según la carne, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? No pueden agradar a Dios. El servicio que usted va a prestar en la casa de Dios, si usted lo hace para que lo vean, para que lo reconozcan, para que esto, para que lo otro, lo siento, usted no va a agradar a Dios. Usted puede que agrade al pastor, pero a Dios no. Y el pastor no le da salvación a nadie. Ni el pastor conoce el corazón de nadie. Entonces, mis hermanos, y el 9, ¿qué dice el versículo 9? Mas vosotros, o sea, hablando a los creyentes, a los cristianos, mas vosotros no vivís según, ¿qué cosa? La carne. Mi hermano, usted que está ahí sentado, usted no vive según la carne. Nunca la carne va a desear estar en las cosas de Dios. Nunca. Siempre va a haber pretextos. Porque anda en la carne. Siempre va a haber pretextos. Ay, que yo no vine al culto. Ay, que yo no pude hacer tal cosa. Ay, que yo no pude aquello.
¡ay! ¡Ay! Siempre va a haber excusa. El que anda en la carne siempre tiene una excusa. No hay veces que se le señale algo que siempre tiene una excusa. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Muy difícil que reconozca sus errores. Entonces, mis hermanos, así como lo hacen la mayoría de las empresas cuando necesitan que usted trabaje para ellos, antes de que usted comience a trabajar, lo primero que hacen es que llamarle a usted. Usted difícil que trabaje para alguien si primero no lo llaman. Ahí hay que llamar. Usted no se puede aparecer de que aquí estoy yo y voy a comenzar a hacer tal cosa. Porque lo primero que le voy a decir, pero es que no hay vacante aquí. Sí, por aquí estoy yo y voy a comenzar a hacer tal cosa aquí adentro. ¿Y qué disparate es? Le van a decir, ¿usted está bien, señor? ¿Qué le pasa? ¿Y quién lo llamó? Nosotros no hemos publicado que necesitamos a nadie. No hemos llamado a nadie, estamos completos. No, pero yo vine y voy a hacer tal cosa. Mire, si sigue así, le van a tener que llamar a la policía. Aquí hay un loco que quiere hacer tal cosa y nadie lo llama. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el primer parámetro para comenzar a servir a Dios como Dios establece en su palabra? Que tiene que ser salvo. Tiene que ser cristiano. Si no es cristiano y quiere servir a Dios en la iglesia, ya comenzó mal. Y no va a terminar mal. Perdón, y no va a terminar bien. Pues ya comenzó mal. Vuelvo y reitero, se agradece cuando un impío, de manera espontánea, dice, pastor, mire, yo puedo arreglar eso ahí y olvídese, no me pague nada. Yo no le voy a decir, no, usted es impío, usted no puede arreglar eso ahí, porque usted es impío. No, si lo quiere hacer, que lo haga. Ve, de la manera correcta y responsable. ¿Ve? Amén. No, tampoco malinterpreten, mis hermanos. No es que yo esté diciendo que el impío puede servir en la iglesia, ya eso lo hemos aclarado. Pero, si un impío quiere, por ejemplo, hay una cuanta silla dañada. Ah, pastor, mire, yo puedo arreglar esa silla. Olvídese, no me pague nada, pastor. Sí, porque uno no sabe si fue Dios que movió su corazón. Porque quizá la iglesia no tenía cuarto para arreglar esa silla. Y Dios movió el corazón de ese señor ahí, que está asistiendo a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Y lo mueve a hacer algo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, espero que entiendan la idea. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque vamos a ver el siguiente punto de este versículo 4, versículo 1. Vamos allá. Efesios 4:1. No se pierdan ningún estudio de esto, ni ningún otro estudio tampoco del servicio a Dios, porque Dios quiere hablar a su iglesia a través de este estudio. Dice el versículo 4, versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, la próxima, cuando otra vez vuelva a predicar,
vamos a hablar que debes de andar digno de la vocación con que fuiste llamado. Primero fuiste llamado, ahora debes de andar como es digno de ese llamamiento. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella es tan clara, Señor, que realmente, Señor, por tu Santo Espíritu la podemos entender bien. Aunque sabemos, Señor, que hay porciones que usted solamente dejó para usted saber el total significado. Señor, pero en cuestión lo que tiene que ver, lo que nos corresponde a nosotros, el servir, está claro, Señor. Para que lo hagamos bien y para que sea conforme a tus parámetros, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, Señor, el que no vino hoy, en el próximo estudio que pueda, Señor, inquietarle a usted y venir. Y que los que vinieron hoy no se queden. Por lo tanto, Señor, así tu iglesia puede servirte mejor para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.